inmensidad de tu presencia quiero estar hoy. Para mí, por ejemplo, del pastor, creo que hay algo que rescato, que es esta capacidad de ver lo que uno no ve, ¿no? De ver en el otro o en la otra o en las circunstancias esa expresión que él tiene, ¿no? Nuestra vida es providencia de Dios, hace falta fe para leerla. Mi experiencia con él es que yo en un momento también iba a dejar el grupo por otras circunstancias, y su insistencia a lo largo del tiempo me hizo pensar que algo él ve que uno no ve, ¿no? Y que uno se tiene que confiar. Para mí esa experiencia de providencia y de esa mirada esperanzadora que tenía en este grupo de jóvenes, que si vos lo mirás de este lado decís, no dábamos dos manos, pero esa esperanza, esa confianza que tenía en los jóvenes, que tiene, pero que en ese momento tenían los jóvenes, de poder hacer brillar el don, la gracia. También me impactó su cercanía, porque en ese entonces estamos hablando de una iglesia muy distante, su cercanía afectuosa, fraterna, sobre todo fraterna, ¿no? De interés, de saber por el otro, la verdad que sí. Yo creo que en la zona esa gracia se transformó en lo que hoy hablamos del ser familia, ¿no? Porque creo que la experiencia es que nos vamos viendo, nos vamos juntando y tenemos como esta cosa más de la gracia, sí, de ser familia, de fraternidad, que no importa de dónde sos, ¿no? Creo que yo, por haber coordinado un centro en zona sur, la experiencia de las reuniones de comunidad, de encuentros de coordinadores de centro es una experiencia de comunión fraterna, ¿no? Y que creo que esa comunión fraterna entre nosotros, los pastores, es la que se mantiene en lo que es la zona, ¿no? Creo que un poco esta gracia de los inicios, de esto de la fraternidad, se mantuvo durante los distintos procesos y durante la extensión que ha tenido Zona Sur, ¿no? Claro. Pero que se ha mantenido esa gracia. Para mí algo que hoy en el presente también lo visualizo es, no sé cómo traducirlo, pero es la conciencia y la experiencia eclesial, porque Ricardo a los primeros nos hizo crecer en una conciencia eclesial que no teníamos, desde el carisma como miembro de la iglesia, que muchos no teníamos, a lo mejor algunos tendrían, pero en nuestro caso con él no. Entonces esa conciencia de ser iglesia, que la recibimos mucho obviamente de la valoración y el vínculo que el pastor tenía con el obispo, con el padre obispo Jorge, y nos hizo crecer, digamos. Yo hace mucho que no estoy en la zona sur, pero yo creo que mirando hoy la zona sur de afuera diría la realidad de presencia eclesial, de la diversidad de lugares en los que se está, y de lo misional, porque yo digo, creo que hay algo que recibimos de él que es la gracia misional que te pone la palabra, ¿no? Donde estar, llevar la palabra, y eso es notorio, ¿no? Por eso digo, yo creo que de vinculado a su don pastoral. Obviamente, como decimos muchas veces en la obra, por donde pasó el pastor hay una gracia fundacional. Yo creo que en la zona sur la hubo, como en muchos lugares de la obra, que ahora vos conocés porque te vas conectando y decís, es cierto, hay una gracia fundacional que se recibe, que reciben algunos primeros y se transmite. Yo creo que lo que también yo percibo en la zona sur, que esa transmisión se llega al hoy. Claro, porque eso tiene que ver con la presencia de Piero. Claro. De Piero y de Guillermo. De Piero y Guillermo, claro, que estando ellos en la parroquia de Loreto, trabajando, ahí había un sacerdote que se llamaba Tulio, y Tulio se entusiasmó con el proyecto que ellos le presentaron como en aquel momento, como PCC, Proceso Comunitario para la Confirmación. Tulio le dijo que sí, que le gustaba el proyecto, y ahí en el año 82 hicieron esta primera experiencia del proceso con los hermanos, que, o sea, al finalizar el proceso de la confirmación, lo que se hace, se presenta a la iglesia y se presenta la realidad de esa parroquia. Y dentro de la realidad de esa parroquia, que no existía el movimiento de la Palabra de Dios, pero se propone que si alguno quería seguir alguna experiencia así, digamos, como la que se había vivido comunitariamente dentro del proceso, se iba a realizar una Pascua en el año 83 que se los invitaba a esa Pascua. Bueno, esa Pascua, a la cual
fui junto con Norita García, fuimos a servir por primera vez saliendo de Quilmes, ¿no? Salimos de Quilmes y nos fuimos para Loreto. En esa Pascua tuvimos alrededor de unos 70, 75 hermanos que la mayoría procedían del proceso de confirmación, más algunos invitados de la parroquia, pero que la mayoría participaban. Yo lo que sí proceso. me acuerdo de Piero, que él compartía, porque como después estábamos cercanos por las comunidades de vida, lo poco que recuerdo es cómo llevar la experiencia comunitaria. Yo no he hecho precisé nada, pero sí el espíritu que yo recibí de él es cómo llevar esta experiencia comunitaria a lo que es el desarrollo de un sacramento. Hecho fraternidad, oración y anuncio. Eso me lo acuerdo de haberlo recibido de él, ¿no? Y bueno, y además la conciencia clara de que éramos iglesia, que nos reíamos muchas veces de las cosas que hacíamos en las peregrinaciones y procesiones para expresar que nosotros éramos parte de la iglesia. ¡Qué foto! ¡Qué foto! Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Antiguamente no existía retiro de coordinadores de centro como hace un par de años y varios años y retiro de coordinadores. Antes era solo retiro de coordinadores, de toda la obra, claro, ¿no? La obra existente en el año 83. Esto es del 83 y es de coordinadores. Claro. Entonces íbamos a la Casa de Mármol, todos los coordinadores que coordinábamos, algún grupo, y participábamos de este retiro que lo llevaba adelante Ricardo y Macés. Y esta foto corresponde a todos los que en ese momento en zona sur teníamos un servicio pastoral. Y acá hay coordinadores de Quilmes Oeste, de Berazategui, Loreto, La Plata, Guillón, Solano, y bueno, Avellaneda Centro, porque de Loreto se desprendió Avellaneda Centro en el año 90. Y capaz, ahora Perpetuo Socorro, capaz que nos olvidamos de alguno, sí. pero sí, decíamos siempre el primer retiro de Pascua, que fue la Génesis, más o menos habría también cerca de 70 hermanos, sí, más 60, o menos, sí. Una cosa así. Sí. Y yo primero, gracias por la vida comunitaria, gracias porque en la vida comunitaria uno hace el proceso de evangelización de uno. Yo tengo la experiencia que a mí la comunidad me convierte, me cambia, ¿no? Y cuando trabajamos con la palabra, que es lo que mayormente hacemos, más todavía, ¿no? Es un proceso, te evangeliza, la comunidad te evangeliza. Y lo otro, dar gracias, en lo particular, sí, por el don fraterno. Para mí fue una experiencia de liberación, la gracia fraterna. Así que sí, doy gracias por la gracia fraterna que se mantiene en el tiempo más allá de donde está. Por ejemplo, la experiencia nuestra, junto con Claudia Lavionda, que anda en aquella foto de las Cristo Vive, nosotros en el año 82, en la obra estaban las famosas fraternidades, ¿no? Y nosotros formamos nuestra fraternidad con Claudia Lavionda, con ella, con Rita y conmigo. Lo llamamos la Fraternidad del Corazón de Jesús, era nuestro nombre, ¿no? Y nosotras ahí creo que ahora, ¿no? Me doy cuenta después de muchos años que vivimos la experiencia de la alianza, ¿no? Porque formamos un fuerte lazo y un fuerte vínculo porque ninguna siempre estuvo cerca de la otra. Ella siempre andando en alguna provincia, la Bionda viviendo en Maradiaga y ahora en Mar del Plata y yo en Quilmes. Entonces no es que nos vemos, no, pero hay algo que cuando nos juntamos o nos encontramos, hay algo que nos vuelve a suscitar ese mismo vínculo de amor, de alianza. Es como si yo la encuentro a ella después de varios meses. Y es como que si ella conociera mi corazón y yo lo conociera a ella y no estuvimos compartiendo. Claro. Creo que eso fue lo fuerte, ¿no? de la experiencia fraterna. Por eso doy gracias, ¿no? Yo de estos 50 años del carisma creo que fundamentalmente es encontrar un lugar para vivir y desde dónde vivir, ¿no? Mi vocación es fruto del carisma, eso es así. Profundizando el carisma, le pregunté al Señor qué quería de mí. Y yo quiero agradecerle al Señor por estos 50 años, por esta inspiración, porque eso abrió en mí un canal de vida que
no creo que lo hubiera abierto fácilmente de otra cosa. Capaz que el Señor tendría sus caminos, pero no creo, ¿no? Y eso tiene que ver con el proyecto de vida, con mi vida consagrada, con mi amor por la palabra y la misión, y sobre todo por el desenvolvimiento de la fe con otros, ¿no? Una fe común, compartida, sostenida, vivificada, fe común, esencia amor a la iglesia. Ahí es donde también encontramos la vida. Así que por estos 50 años tenemos mucho por estar agradecidos. Sí, la verdad que sí. Nosotros agradecidas y agradecidos de que hayan venido hasta la sede de la editorial para compartir este momento así de diálogo, de encuentro y fraterno en esta historia que el Señor construye. Muchas gracias. Gracias a ustedes.